España es uno de los únicos 3 países del mundo desarrollado que paga a sus expresidentes y exministros después de dejar su cargo. Las pensiones a políticos son poco comunes en Europa. Solo algunos países compensan a esos políticos tras abandonar cargos durante los años que están obligados a permanecer lejos de los puestos directivos de la empresa privada. Felipe González, presidente del gobierno del 82 al 96. José María Aznar, mismo cargo entre el 96 y 2004. Le sustituyó José Luis Rodríguez Zapatero hasta 2011. Al margen de su cargo durante unos años, todos ellos tienen algo más en común. Tener un coche oficial, a tener el chofer necesario, escolta, despacho, secretaria, etcétera, y luego un sueldo vitalicio. Aquí la pensión vitalicia para cada expresidente es de unos 75.000 euros, una medida que según algunos partidos debería ser incompatible con otros ingresos privados. Tendrían que optar entre la pensión, vamos a decir, del expresidente, esa compensación, o ingresos privados, pero los dos en ningún caso. Pero hay más. Una vez que abandonan el puesto, pueden entrar en el Consejo de Estado, otros 100.000 euros con carácter vitalicio, pero ahora sí incompatibles con la empresa privada. Algo similar ocurre con los exministros durante 2 años tras su cese. Si ha estado un ministro durante los 4 años, tiene derecho a 2 años, pero aquellos ministros que solamente han sido durante un tiempo determinado, que no han llegado a cumplir los 4 años, es el 50% del tiempo que han sido ministros. ¿Y qué ocurre con los altos cargos en las comunidades autónomas? En Cataluña, por ejemplo, a la figura del expresidente le corresponde una pensión durante 4 años después de su cese y a partir de su jubilación una pensión vitalicia de 100.000 euros anuales. O en el País Vasco, el Lehendakari cobra unos 8.000 euros y el 40% de su sueldo durante un año, y tras su jubilación y de forma vitalicia, la mitad de su sueldo. En comunidades como Galicia, Castilla y León, Valencia o Asturias, los expresidentes pueden entrar a formar parte de los consejos consultivos para quienes también se asigna un sueldo tras abandonar su cargo.